como lo es la representación tabular, me permite identificar un patrón. Por ejemplo, en la tabla acá observamos que conforme aumenta la cantidad de tablas, ese valor se va acercando a un determinado valor al cual el estudiante tiene que deducir una regularidad. Puntualmente entonces, ¿qué encontramos en esos procedimientos? Que pretendido se tenía la construcción de una secuencia de polígonos inscritos y ajustables a la curva, así como formular y desarrollar una expresión o regla recursiva que permite identificar el patrón para la construcción de rectángulos. Pero a la hora de implementarlo lo que se encuentra es que la inscripción es sucesiva, es decir, la representación no es estática, no es fija, sino a partir de una representación y de la lectura que hace el estudiante sobre la representación, ve la necesidad de cambiar algo en ella, sea la cantidad de tablas, sea la medida, sea la forma. Asimismo, se desarrolla una expresión analítica que representa la estructura de las tablas que determina la puerta. Ya identificada la regularidad en el aumento de la cantidad de tablas y los distintos cálculos o resultados que va dando en una representación tabular, el estudiante se da cuenta que el valor se va aproximando, pero esa aproximación es una aproximación de la acumulación de rectángulos o tablas. Es decir, el cálculo del área bajo la curva no es un procedimiento directo donde solo con una fórmula se puede extraer un resultado, sino que requiere unos procedimientos y se pone en marcha la acumulación como la agrupación de elementos, de unas ideas básicas como es la tabla de borde recto. En esta parte hacemos un énfasis porque vemos que hay un cruce, hay una distinción particular en cuanto a los significados de referencia pretendidos e implementados. Y es que mientras en las definiciones de referencia primaban objetos como la antiderivada, la definición de secuencia de polígonos inscritos o de función escalonada, ya en el implementado, como todo parte de la experiencia del estudiante y no hay una imposición, unas normas de conocimiento, unos objetos matemáticos a priori establecidos por el docente, entonces el estudiante define la resolución de problemas, define sus objetos matemáticos a partir de secuencias de polígonos ajustables desde su terminología, tablas, polígonos, figuras, y basados en la idea de área, entendida como suma, acumulación, aproximación, medida, y que implícitamente está llevando y manejando la idea de límite e infinitesimal. Abstrayendo un poco más, digamos, las inferencias que hemos realizado sobre el abordaje de esta situación problema, vemos que hay tres grandes ideas que se han generado en torno a la significación del objeto matemático integral. Primero, se ajusta la cantidad y dimensiones de las tablas inscritas para que los espacios no recubiertos sean tan pequeños como se quieran. Segundo, se requiere juntar, agrupar o acumular todas estas regiones o partes para conformar una sola superficie cuya área pues sea lo que estábamos buscando, el área de la puerta. Y tercero, que el cálculo se realiza de una manera indirecta, partiendo de la construcción de una función escalonada de polígonos inscritos en una curva, es decir, una manipulación de una representación para que a partir de esa representación se construya una segunda representación, como lo es la idea de acumulación a partir de la suma de distintos términos. Y esto en síntesis podemos asociarlo a nuestro marco de referencia como las tres grandes ideas o tres grandes fundamentos, es decir, la variación, ajuste y agotamiento como un fundamento en el cálculo de áreas, la idea de que para encontrar el área total de la puerta se requería sumar, acumular y hacer una exhaustión en cuanto a la cantidad de tablas o unidades inscritas, y por último, que la idea de aproximación, regularidad, medida y estimación aparece para el estudiante. ¿Sí? Es decir, él hace una representación pero no se queda con ella, necesita de una segunda representación donde cambie algo, y si ya terminó de agotar la superficie porque visiblemente ya no se ven espacios sin ocupar, se le hacen preguntas como, bueno, y si ya no estuviéramos trabajando sobre la hoja sino construyéramos la puerta en escala real, ¿qué pasaría con esos espacios que no se recubrieron? Entonces se genera la idea de que nos estamos aproximando pero aún no hemos llegado a la respuesta final. ¿Qué nos permite concluir esto? Que pues inicialmente el enfoque ontosemiótico es una gran herramienta para hacer lo que es el análisis y la síntesis didáctica, puesto que nos permite dar una mirada sobre los procesos de estudio en el aula. Asimismo, en la resolución de este problema de cálculo de áreas prevalece la interpretación, la descripción y la representación de propiedades geométricas. Es decir,
se abre un camino alternativo al tratamiento simbólico de la integral como una antiderivada y se colocan de manifiesto el uso de varias representaciones, como era la representación verbal, la representación geométrica, la representación tabular y por último también la representación simbólica, que era pues también la intención no dejar de lado. Las definiciones de los objetos y procesos matemáticos y contextuales desde la descripción de regularidades, propiedades geométricas e inferencias. Escuchábamos en una de las presentaciones anteriores de que era una de las maneras de llegar al conocimiento, desde la percepción, pero no solo quedarnos en la percepción inmediata, sino empezar a establecer unas regularidades, a deducir unas propiedades. Tenemos por demás que los significados implementados permiten ver que el enunciado y la gráfica confluyen en la generación implícita de varias situaciones problema. La situación grande es construir una puerta, pero no es la única. El estudiante puede problematizar sobre la forma de las tablas, desde dónde empiezo, desde muchas pequeñas tablas o de una tabla grande a la cual debo realizarle cortes, cuantificar la cantidad y la medida de la base de estas tablas. Y por último, en los argumentos sobresale el papel de la descripción y la representación en distintos tipos de registros. Así, para el estudiante no es un argumento aquel que dice esta es la integral porque el cálculo me determina tal cosa, sino porque al tener 4 o 5 representaciones de mi situación problema, todas conducen a una misma idea, la aproximación, la acumulación. En esta tabla que fue con la que comenzamos la enunciación del trabajo, observamos una distinción de cada uno de los elementos de significados cruzados con los elementos primarios. Y cada color lo que nos identifica es una de las configuraciones parciales del profesor Crisóstomo. Por ejemplo, vemos cómo sobresale el color rosa, no sé cómo se alcanza a ver ahí, que está asociado a la configuración geométrica, es decir, dentro del tratamiento de cálculo de áreas podemos encontrar que prevalecen el uso de lenguajes, propiedades que están en el campo de la geometría. Esta es la intención de dar, digamos, una alternativa para la enseñanza de la integral definida a partir del cálculo de áreas. Es un trabajo en construcción, es un trabajo que hace parte de un proceso de estudio, unas iniciativas personales, pero que también es una invitación a que se reevalúe cómo son los procesos de enseñanza, no para afirmar o desafiar o criticar un determinado visión sobre el objeto matemático, sino para mirar varias alternativas y cuáles de ellas conllevan a que el estudiante genere distintos tipos de significados. Entonces acá en esta secuencia de actividades puede ser una de muchas que se pueden utilizar en la educación media para generar unos conocimientos no sobre el objeto matemático, límite, derivada, integral, sino sobre sus fundamentos. Esa es como la intención y pues este era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.